Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva sesión de Asiento Libre. En este caso compartimos la presencia de Alejandro Martorell, estudioso de la política. Sobre todo vamos a hablar de eso en esta ocasión. Y además vamos a poner en contexto lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Él llegó hace mucho tiempo, desde el año 2021, y de entonces ha corrido, digamos, mucha agua debajo del río, con lo cual vamos a tener que conversar un poco de él, de su vida que ha hecho en este último tiempo y, por supuesto, en el acontecer nacional e internacional, contextualizarnos y, sobre todo, ver el panorama de lo que viene más adelante. Alejandro, bienvenido al programa Asiento Libre. Un aplauso para él, por favor, con lo que estamos acá. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Para mí es una alegría enorme volver aquí después de 4 o 5 años. La primera vez que vine fue creo que en el 2021. Sí. Ha pasado 4 años. De la publicación de mi libro Carta de un Suicida tenía 20, lo escribí con 23, vine con 24, así que ha pasado un buen tiempo. ¿Y cómo te ha tratado este último tiempo la vida? ¿Cómo has estado? Te he visto en muchas conferencias, te he visto en muchos programas, yo te felicito por eso. Sí, gracias. Últimamente estoy trabajando especialmente en la publicación de artículos. En el Diario Correo publico de manera permanente todos los lunes en la edición de Lima del Diario Correo. Publico también en El Montonero, en Ilat Media. Hago videocolumnas, es algo que me gusta porque es una manera de transmitir también los conocimientos y difundir a libre alcance de todas las inteligencias lo que pienso y lo que creo también. Así que, bueno, también en conferencias y otro tipo de actividades relacionadas a lo cultural. Correcto. En el año 2021 estaba de presidente, me parece que tú estabas aquí cuando, no sé si ya estaba Pedro Castillo o todavía estaba Sagasti. Sí, Sagasti, ya terminaba la administración sí. De Martín Vizcarra. Claro, y entonces ha pasado Pedro Castillo, luego Boluarte, ahora José Gerí. ¿Te das cuenta cómo está la tendencia política, una convulsión constante en el Perú? Eso dicta un poco el panorama. Vivimos tiempos de alta conflictividad política y una especie de beligerancia discursiva también. Yo creo que hay una especie de progresivo y aparentemente irreversible proceso de desprestigio de nuestras instituciones políticas, especialmente el Congreso de la República, que debería gozar de las más altas dignidades y de un incalculable respeto, y por el contrario está dominado para una inmensa mayoría popular por personas incapaces para la obra legislativa. Claro, el problema no es la institución, sino directamente quienes están representando momentáneamente, porque es un cargo que no pasa de 5 años. Entonces, la institución debe permanecer en el tiempo. Correcto. Hace muy poco publiqué un artículo titulado Instituciones, o de la perdurabilidad de las instituciones, donde cito a un diplomático norteamericano, un experto en materia diplomática, George Kennan, teórico de la política exterior norteamericana, que decía que en una conferencia, en una disputa intelectual que tuvo con unos alumnos, creo que en la década del 60, que el mal del mundo no radica en las instituciones sociales o políticas, sino en la naturaleza depravada del ser humano. Es decir, él está yendo está penetrando en la naturaleza más íntima de las cosas, porque él identifica que las instituciones son buenas, en cambio las personas que administran temporalmente las instituciones se corrompen, viven en una especie de depravación individual. Y esto tiene también algo que ver con la doctrina teológica católica, porque para el católico hay un pecado original que entenebrece la condición humana, y que ese pecado original, si bien se borra a través del bautismo, queda una inclinación al mal. Es lo que en teología se llama el fomes peccati. Peccati. Sí, la inclinación al mal, esta tendencia irresistible a obrar mal. Que claro, que no es irreversible, porque el ser humano también tiene la facultad para obrar bien, porque tiene libre albedrío. Pero hay como una especie de arrastre, de inclinación fuerte, de tendencia irresistible al mal o al vicio. Entonces en el hombre hay mayor inclinación al vicio que a la virtud. Y que se ve reflejado, digamos, en ciertas actitudes y accionar, digamos, de algunos representantes. Claro, por eso, porque a partir de una comprensión teológica de la condición humana, experimentamos eso, que el ser humano obra mal, actúa mal, pero que en cambio las construcciones que hace, como las instituciones, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, como el Congreso de la República, no son esencialmente malos, sino que son buenos, porque permanecen en el tiempo, aspiran a permanecer en el tiempo y van orientando el rumbo nacional. Correcto. A propósito de esto, hace mucho tiempo, creo que con el gobierno populista, inicialmente de Vizcarra, se
Sí, bien dicho populista, porque el método que escoge, que interpreta y escoge Martín Vizcarra es el populismo. Claro, digamos, saludando a la platea momentáneamente, haciendo, digamos, demagogia constantemente. Pero él manda una consulta en el cual no se permitía, digamos, que pase de un congreso a una Cámara de Senadores y Diputados. Sin embargo, esto ya es así, o sea, sí. Se va a elegir senadores y diputados en las próximas elecciones, además del presidente. Sí. ¿Cómo es ese cambio? Claro, en el 2019 Martín Vizcarra convoca a una alta comisión para la reforma política conformada por profesores de la Pontificia Universidad Católica, lideradas por Martín Tanaka y Tuesta Soldevila. Y ellos proponían en su momento 12 proyectos de ley de reforma constitucional. Entre esos 12 proyectos de ley estaba el retorno a la bicameralidad. Pero luego, o sea que Martín Vizcarra desde un principio estuvo a favor, pero luego se hizo la consulta popular, se hace el referéndum y un pueblo determina mediante esta democracia que es ocasionalmente directa. Sí, del referéndum, claro. Sí, porque nuestra democracia es representativa. El pueblo determina que no es conveniente, que no conviene retornar a la institución bicameral del Parlamento, pero que en realidad la bicameralidad es parte de la Constitución histórica del Perú. Únicamente en 3 constituciones hemos tenido unicameralidad. La del 93 es una de ellas, ¿no? Claro, claro. Que es la actual. Pero retornar a la bicameralidad, a la estructura organizacional del Parlamento de tipo bicameral, yo lo veo bien, porque quizás el medio más eficaz para revertir el enorme desprestigio que hoy sufre nuestra Asamblea Representativa sea retornar a la bicameralidad. Dada las leyes express, rápidas, no hay mucho filtro, ¿no es cierto? Entonces los senadores van a tener que dar el filtro final para, digamos, aprobar una ley, digamos, que sea consistente y sobre todo saludable para el país. Claro, que eso es precisamente lo que hacen los legisladores, proporcionar leyes saludables. Y lo que ocurrirá ahora en el Congreso de la República, en una bicameralidad, en el mejor de los casos y pensando bien, es que se juzgará reposadamente las cosas, que el Senado se va a constituir como una cámara revisora, como una cámara reflexiva, que el Senado esperemos que sea símbolo de serenidad intelectual y fuente duradera de programas parlamentarios razonables. Sí, esto. O sea, con lo cual estás de acuerdo, ¿te parece bien? Sí. Son más, en general, representantes, digamos, de estas cámaras, pero con lo cual aumenta también el gasto público, por otro lado. Sí, pero hay las ventajas y desventajas de esto, ¿no? Claro, la ventaja sí, pero la variable económica no es del todo cierta porque el mismo presupuesto nacional que hoy se le envía, que hoy tiene la Cámara unicameral, puede ser utilizada para 2 cámaras o una cámara conformada por el Senado y la Cámara de Diputados. Es decir, en realidad pasa por una cuestión administrativa de planificación y distribución de recursos. Correcto. Vamos ahora a un poco los límites del orden público. Desde la vacancia del señor demagógico, le hemos llamado Martín Vizcarra, empieza un poco mínimamente para continuar con lo que dices, porque es claro, uno de los teóricos que orientaba la actividad política gubernamental de Martín Vizcarra era un argentino. Tenía una formación en populismo. Populismo no es un fenómeno, es una categoría política nueva que en cierto modo la va a teorizar Ernesto Laclau y su esposa Chantal Mouffe o Chantal Mouffe. Y el populismo, ¿en qué consiste? En una estrategia discursiva de construcción de la frontera política. Entonces es un fenómeno puramente discursivo donde se establecen antinomias, el bueno y el malo. Entonces Martín Vizcarra representaba el supremo representante de los intereses nacionales. Él era el hombre que... El intérprete de lo que la gente quería. El intérprete popular, el hombre que le iba a devolver la dignidad al pueblo, mientras que el Congreso, porque había identificado al enemigo que era el Congreso, enemigo irreconciliable del Perú, eran precisamente eso, enemigos irreconciliables del interés nacional y bueno, una serie de calificativos negativos. Con lo cual, ¿te parece que en realidad dio un golpe de Estado cuando cerró el Congreso? Claro. No en el estricto rigor, digamos, de no ser aprobado, porque entiendo que le iban a dar el voto finalmente, pero él cierra el Congreso. Sí, él disuelve. En un acto, digamos, autoritario y antidemocrático. Sí, se produjo una ruptura del orden democrático, infringió un artículo de nuestro pacto constitucional, porque lo que quería Vizcarra era intervenir en el sector judicial.
y era sobre una decisión judicial que era algo exclusivo y excluyente del Congreso de la República. Correcto. Volviendo al estallido, como le llamaban, producto de su vacancia, es que aparece luego Merino y luego ahí sobre todo quiero llegar al asunto de los muertos, de los manifestantes. ¿Cuál es el límite, crees tú, digamos, de en una manifestación en el cual, digamos, no desprestigie concretamente a la institución policial y finalmente pueda tener una estabilidad el país? Claro, toda manifestación popular es legítima porque Está amparada en la Constitución. Amparada en la Carta Constitucional, con el orden constitucional, pero además forma parte de los derechos fundamentales de las personas y toda protesta en realidad oculta algo legítimo. Una protesta, claro, el intento de mejorar la organización política, el intento de mejorar las condiciones de las clases laboriosas, etc. Hay una multiplicidad de factores que intervienen. Pero lo que ocurre es cuando se introduce la violencia irracional, tanto de parte del poder de la sociedad civil como de la sociedad política, en este caso representada por la policía. Por lo general, digamos, movilizada por un sector que siempre es identificado. Siempre es un sector recalcitrante, digamos, hasta cierto punto anarquista, odiadores del orden público. Sí, enemigos del interés público, que afectan no solo a las instituciones, sino al orden público. ¿Qué interpretas? ¿Qué quieren ellos? Los que por lo general se infiltran, porque valgan verdades, movilizados por un factor humano bien pensado y razonado, la gente se mueve. Pero esta gente, ¿por qué se infiltra? Quizás una anarquía momentánea. Quizás una anarquía, un momento anárquico momentáneo. Pero habría que preguntarles a ellos sus verdaderas razones. Claro. Darlos y identificar su verdadero motivo de por qué se expresan de esa manera. Bien, en cuanto a valores y tradiciones que debe tener el Perú en pos o de cara a las próximas elecciones, digamos, no te voy a decir quién, por qué vas a votar o cuál es la mejor opción, pero qué es lo que necesita el país en tanto lo que ha ocurrido. Hay una tendencia, digamos, pendular constantemente, aunque el Perú se ha mantenido en una situación más o menos estable en cuanto a no se ha ido radicalmente a una izquierda, digamos, fuerte. Siempre ha mantenido en un centro, pero por lo general un centro mercantilista, político, digamos, que hacen lo suyo. ¿Qué es lo que necesita el país, crees tú, en cuanto a eso, en cuanto a las políticas nuevas que vengan? Sí, lo que dices es sobre la teoría del péndulo. Claro, Claro, que nace de la física, pero también puede emplearse sociológicamente. Totalmente. Y en la política. La teoría del péndulo, que es interesante. Pero ¿quién domina la ley del péndulo? ¿Quién gobierna la ley del péndulo? La muchedumbre en muchos casos, ¿no? Sí. El pueblo empuja para este lado y empuja para el otro. Por una serie de factores que no vienen al caso ahora. ¿Qué es lo que necesita, crees tú, el país de cara a las próximas elecciones? Estabilidad jurídica, estabilidad económica, que se reduzca significativamente la burocracia estatal también, que haya... Que el principio fundamental del Estado, que es el principio de subsidiariedad, sea eso, una recta e inteligente intervención estatal en donde se le dé a la persona humana, a los cuerpos intermedios, a las personas en general, capacidad para hacer libremente lo que uno pueda, sin tantas restricciones estatales. Ese sería uno de los factores. Mira, ahora hace poco salió una información de Piensa P, que es un medio digital, que sostiene que el próximo año se gastará en planillas 96.000 millones de soles. Pagando... Solamente para burocracia estatal. Claro. Y por lo general ese sueldo, digamos, no está bien compensado. O sea, el trabajo que hacen no compensa el pago excesivo y la planilla tan extensa a veces que se hacen los presupuestos. Claro, estamos en presencia de un Estado cada vez más grande, omnipotente, omnipresente, omniabarcador, casi que llega a adquirir categorías divinas, que en el fondo es una crítica a la estadolatría, ¿no? A la estatolatría o estadolatría, que es un término que acuña el Papa Pío XI en la carta encíclica Non Abbiamo Bisogno de 1931, que no le pertenece a Ludwig von Mises. ¿Ah, no? No, estadolatría es algo que se origina en la doctrina social de la Iglesia y del Papa Pío XI, es una crítica profunda al fascismo italiano. Pero lo que vemos hoy, interpretando ese concepto de la estadolatría hoy, es eso. Hay una creciente
y yo creo que cada vez más fuerte presencia estatal, de la burocracia estatal. ¿Y cómo se sostiene ese Estado omniabarcador y omnipresente? Mediante leyes tributarias excesivas. Claro. Mediante el incremento del aparato burocrático estatal. Acogotando al ciudadano, sí, ¿no? Perjudicando al libre empresario. Correcto. Que tiene que pagar cada vez más impuestos y que estas leyes tributarias son excesivas e injustas. Claro, la gente debe saber ya por los programas y por los que converso que yo soy liberal en general en la teoría. Sin embargo, en términos fácticos, prácticos, el Perú necesita, digamos, un centro, no tan extremo como un liberalismo, puesto que no se podrían hacer, digamos, algunas reformas que el Estado debería asumir. En ese sentido, por ejemplo, hablemos un poco de educación y cultura. ¿Crees tú hasta qué punto subvencionado por el Estado? No sé si estoy juntando dos términos que son completamente distintos, pero hablemos primero de educación. Sí, tú eres liberal, yo no lo soy. Yo más bien me rijo por los criterios de la doctrina social de la Iglesia. Así que nace con el Papa León XIII, la Carta Encíclica Rerum Novarum de 1891, que continúa, ¿no? Y que lo que propone la doctrina de la Iglesia es que el Estado tiene una capacidad para intervenir. No es el Estado liberal, minarquista, como propone Milei, que es el anarcocapitalismo, que en realidad es un teórico minarquista. Esto es que el Estado debe restringir al mínimo la intervención estatal, reducirlo a la justicia penal o a la justicia y nada más, y dar seguridad. En cambio, la doctrina de la Iglesia y las personas que promovemos la recta e inteligente intervención estatal, no cayendo en el estatismo, sino en la intervención estatal justa y necesaria. Justa y necesaria, donde se le da a la persona la capacidad para operar libremente. El Estado tiene una capacidad de intervenir, claro, en la educación, en la salud. Lo que ocurre es que los niveles de corrupción son tan grandes. Claro, que no llega, digamos, a la gente que corresponde, ¿no? Y en cuanto a cultura... Uno de los últimos, las últimas cifras que da la Contraloría General de la República, yo recuerdo ahora el ex director Nelson Schack, decía que en el Perú cada año se pierde por corrupción y por inconducta funcional cerca de 24.000 millones de soles. Wow. Todo eso se ve en corrupción. En cuanto a cultura, ¿qué te parece? ¿Cuál es el rol del Estado? Si te parece que debe ser subvencionado, ¿hasta qué punto? Está bien, también. No olvidemos el criterio de subsidiariedad del Estado, el principio de subsidiariedad del Estado, que consiste en lo siguiente, si podríamos sintetizar así: tanta libertad como sea posible para los particulares y tanta intervención del Estado como sea necesaria. Es decir, los cuerpos intermedios, las organizaciones sociales, todos los miembros de la sociedad civil, familias, organizaciones no gubernamentales, la iglesia, partidos políticos, universidades, todos ellos tienen la capacidad de intervenir culturalmente y el Estado tendrá que intervenir residualmente. En la cultura ocurre lo mismo. Es decir, pensamos siempre en el Estado, pero no pensamos en los mecenas particulares o privados, por ejemplo. Claro, totalmente. Como la familia Medici, como Ludovico Sforza, que fue el mecenas de Leonardo da Vinci. Claro, y como si bien era el duque de Milán, pero lo hacía de forma privada también. O sea, hace falta mecenas privados. Entiendo entonces que tu postura es que no haya mucha intervención estatal de parte, digamos, a los sectores de la cultura. Claro, como el cine, ¿no? Que es Es decir, reitero, el principio de subsidiariedad del Estado es el criterio rector aquí. La cultura ha sido tomada por, en general, digámoslo así, la izquierda. Esa es la verdad. Los mismos sectores de izquierda han determinado que mediante la cultura pueden llegar a penetrar psicológicamente con ideas a la gente a través de sus discursos. ¿Cuánto de importancia tiene Gramsci? Yo sé que en general los de izquierda siempre mencionan a Gramsci dentro de los autores más leídos. ¿Y cuánto tomar a Gramsci de esta tribuna? Bien. ¿Cuánto llevarlo? ¿Cuánto usarlo? ¿Cuánto citarlo? Sí. Antonio Gramsci quizás sea una de las inteligencias más grandes que ha dado el marxismo. Antonio Gramsci es un teórico marxista heterodoxo, no ortodoxo, es decir, no cae en el determinismo económico del marxismo clásico. Él es heterodoxo, es decir, que piensa en la cultura. Sí. Gramsci formó parte de la Asamblea Italiana, formó parte de la Cámara de Diputados italiana en 1925. Él da creo que es el único discurso que se conserva de él,
cuando habla en la Cámara de Diputados y se enfrenta a Mussolini. Es muy interesante esa disputa intelectual entre ellos, que trata sobre, o el conflicto versa sobre la masonería y sobre la supresión de organizaciones clandestinas o secretas. En realidad lo que hacía Mussolini era utilizarlo como estrategia para luego aplicar leyes de supresión de partidos políticos, que es lo que ocurrirá años después, porque Gramsci permanece gran parte de su vida en la cárcel. Él es apresado en 1927 y el resto de su vida hasta que muere, creo que en el 37, quizás un poco más, no recuerdo bien. Él muere en la cárcel. Él muere en realidad en un hospital, pero bajo el sistema carcelario. Y lo que propone Gramsci desde la cárcel son sus cuadernos desde la cárcel, que es una obra críptica, que bueno, tenemos un lenguaje cifrado, porque no olvidemos que él, al momento de dar sus aportes, sus apuntes, sus anotaciones y reflexiones políticas, tiene que pasar por supervisión del régimen carcelario. Entonces tenían que leer las obras de Gramsci, por eso habla un lenguaje cifrado y a veces no se entiende, encriptado. Por ejemplo, cuando se habla del intelectual orgánico, que es la frase más conocida de Gramsci, el intelectual orgánico no es una persona individual, es el Partido Comunista, por ejemplo, ¿no? Esto es un estudio que hace... para interpretarlo de esa forma. Gabriel Albiac, que es un filósofo español que identifica eso, y así como esa frase hay muchas otras. Lo principal en la teoría de Gramsci... quería destacar algo de Gramsci que también es interesante, que se menciona en una película, en la película Novecento, no recuerdo el año, creo que es del año 76, no recuerdo el director, pero es una película que dura 5 horas. Hay un jorobado, porque Gramsci tenía una malformación física, y ese jorobado vendría a ser Gramsci. Además se cita textos de él en la película Novecento, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y además de eso quería mencionar algo interesante de Gramsci, que es que durante el tiempo en la cárcel él le enviaba cartas a sus hijos, mantuvo una correspondencia, se preocupaba mucho por sus hijos, por la educación intelectual. Siempre le daba vueltas a eso, porque para él lo principal en el ser humano es la capacidad intelectual, el perfeccionamiento de la inteligencia y que las personas tengan conocimientos multiabarcadores, digamos. Entonces, la preocupación de Gramsci por los hijos en materia cultural era muy importante. Y así como así como le daba importancia en materia cultural a sus hijos, le daba importancia en materia cultural a su ideología, a su discurso. Principalmente a su enfoque teórico más relevante, que es la hegemonía cultural. La hegemonía cultural. Hegemonía, ¿no? ¿Qué quiere decir hegemonía cultural? Que como Gramsci no se enfoca en la estructura, sino que va a la superestructura en ese edificio marxista, no va a las condiciones económicas, sino principalmente al arte, a la ideología, a la religión, a la filosofía, a la ética, a la historia. Lo que quiere es formar un grupo de intelectuales, una élite política cualificada, que sea capaz de transmitir valores marxistas. Entonces, antes de iniciar la revolución cultural, antes de iniciar la revolución proletaria, armada, violenta, lo que pretende Gramsci es la revolución cultural, transformando las mentalidades progresivamente durante décadas, y él se enfoca mucho en la Iglesia Católica, porque en los cuadernos de la cárcel habla mucho de la Iglesia, y cómo la Iglesia también forma las inteligencias de las personas, dando una cosmovisión. Eso es lo que es la hegemonía cultural, una concepción del mundo para la transmisión de valores marxistas. Correcto, con lo cual, digamos, el señor Gramsci, pues, siempre citado por la izquierda y reconocido, digamos, y además la gente reconoce que mediante la lucha armada de los 60 y 70 no se captura el poder o es momentáneo. Con lo cual, digamos, el trabajo es gota a gota, poco a poco, ¿no es cierto? Penetrando un poco quizá los colegios, el arte, la cultura. La iglesia también. La iglesia, las instituciones, ¿cierto? Sí, la Iglesia Católica también. Hay una obra para lo que les interese, y veo que como a ti te interesa, pues también te la sugiero para que la leas. Una obra del padre jesuita Alfredo Sáenz, Gramsci y la Revolución Cultural. Es muy interesante. Ahí se analiza el enfoque inmanentista, filosófico de Gramsci, cómo él desprecia absolutamente la dimensión trascendente de la persona humana, cómo él reconoce, siguiendo esa lógica de la religión como opio del pueblo, de Marx y Engels. Claro. La religión es el opio del pueblo, dice. Claro, sí. Es un desprecio radical hacia los valores tradicionales religiosos,
porque lo que hace la religión es despistar al hombre de su verdadera inclinación, que debe ser la revolución y trasladar el paraíso terrenal en la tierra. Correcto. La batalla de las ideas, la batalla cultural, es un concepto que constantemente, bueno, ya se está dando mucho, y la derecha, digamos, también ha entendido ese concepto y también lo está aplicando. En el panorama latinoamericano tenemos una derecha, si se vale decir, aunque es libertario, minarquista, Javier Milei, que ha impulsado políticas de reformas económicas duras para sostener, digamos, un crecimiento luego. En Chile, no cabe duda, lo digo aquí, va a ganar José Antonio Kast debido justamente a la batalla cultural que se ha dado allá constantemente. Ha estado Johannes Kaiser, está Evelyn Matei y está él, digamos, dentro de ese sector, y me parece que va a ser contundente su triunfo. ¿Cuánto de esto, de la batalla cultural, se está dando en el Perú? Mucha, y es muy bueno y es muy importante. Porque la batalla cultural es la lucha por el predominio de las ideas que se dan en el seno de la sociedad civil. ¿Y cuál es la receta, digamos, correcta? ¿Cuál es digamos, podríamos decir, la forma en la que se puede penetrar de manera consciente y sostenible a través del tiempo? Formando las inteligencias de la juventud. Y, bueno, avanzar en un contrarrelato. La palabra más acertada sería aquí el disenso. Hay una teoría política del disenso de fondo. Alberto Vuela, que es uno de mis filósofos favoritos, a quien he tenido el honor de entrevistar, un filósofo argentino, discípulo de Martin Heidegger. Ah, caramba. Sí, lo conoció, discípulo de Alberto Wagner de Reina, que es uno de los filósofos sudamericanos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Y Alberto Vuela, además, maestro de Dugin, del ruso, que fue asesor de Putin en materia de política exterior. Lo que propone la teoría política del disenso es que tenemos que disentir del mundo. Claro. Disentir. Pero ese disenso no se manifiesta únicamente en el rechazo a lo otro, sino proponer una teoría propia también. Es la segunda fase. La primera es la fase de la refutación y la segunda fase de la confutación. Correcto. Lo que se conoce como dato mata relato, porque realmente la derecha, valga en verdad, siempre se ha preocupado por cuentas, dicen, ¿no? Y la izquierda por meter cuenta a la gente. Con lo cual, la batalla de las ideas es constante, no debe parar y no debe uno confiarse, por más que la ola, digamos, vaya por la derecha ahora. Es interesante lo que dice, ¿no? Porque la izquierda en general tiene un discurso humanista y progresista. Ellos creen que son los verdaderos intérpretes de los sentimientos. Apela a las emociones, ¿no? Claro, y fijémonos en la historia, qué es lo que ha provocado el marxismo real. No el teórico, sino el real, el comunismo soviético, la gran purga soviética del 36 al 38, la hambruna china durante el gran salto hacia adelante, después la revolución cultural dejando a más de 20 millones de muertos, los jeremes rojos, en Vietnam también lo ocurrido con el sacerdote Francisco Javier Nguyen Van Tuan, encarcelado por el régimen comunista vietnamita. Y así el socialismo del siglo XXI. Tenemos muchísimas ejemplos históricos. La evidencia demuestra que el comunismo cuando penetra teórica y económicamente en una sociedad, inicia inmediatamente la desintegración de la misma. Claro, porque lo que pasa con Venezuela no es una cuestión, digamos, solamente económica, es una cuestión moral, digamos, lo que ha ocurrido ahí, dado que los casos son evidentes y son palmarios de que la gente venezolana, no me quiero ir contra Venezuela, pero es un ejemplo, digamos, de lo que ha ocurrido y de lo que estas ideas han incursionado en ese país y han dejado esta estela de muerte y de gente pues pobre. Entonces es normal que ahora esa misma gente haya perdido un poco la moralidad y haya, digamos, optado por un rapidismo y un facilismo para conseguir cosas. Sí, se ha desenraizado también, porque le han quitado la tierra de sus padres. Claro, tomada por el Estado. Claro, hay un desenraizamiento de los venezolanos que han tenido que emigrar a todas partes del mundo. Venezuela ha provocado el movimiento migratorio más grande de los últimos tiempos. Claro, una diáspora de 6 millones de personas. Exactamente, como los judíos, ahora los venezolanos. Y esto es grave, y en el fondo está el origen de todos los males, la raíz de todos los males, la fuente emponzoñada de donde proceden todos los errores está en el socialismo
en el socialismo chavista. Correcto. Bien, en cuanto a lo último que quiero conversar contigo es ¿cuán importante, digamos, es ahora, crees tú? Por lo general los liberales han renegado de todo tipo de poder, digamos, que se ha impuesto. La Iglesia Católica se ha impuesto a través del tiempo en el Estado. ¿Y cuán importante es ahora su relación directamente con el Estado? ¿O cuánto debe haber, cuánta cuota de iglesia debe haber ahora en el Estado, particularmente la católica? Sí, es que tenemos un concordato, del año 79, firmado por Morales. Sí, eso sí, está el claro. Papa Juan Pablo II, y ahí se establecen una serie de características como la de materia religiosa, materia educativa religiosa, y la capacidad que tienen también los sacerdotes para ir a penales, por ejemplo, o a penales carcelarios, centros carcelarios, o a instituciones de salud. Durante la pandemia, por ejemplo, los sacerdotes podían... Han hecho ese trabajo. Claro, ese trabajo, por eso es tan importante, porque hay una dimensión trascendente de la persona humana que no debe de quedar desechada. Hay una inclinación profunda en el ser humano que ciertas ideologías, como cierto tipo de liberalismo, que busca apartar a Dios de la sociedad civil y encerrarlo en la esfera privada, o el marxismo, que es esencialmente ateo, así lo define la carta encíclica Divini Redemptoris de 1937 del Papa Pío XI. Y lo que tenemos que buscar ahora es, en cierto modo, hacer lo que propuso un documento del Concilio Ecuménico Vaticano II, la Declaración Dignitatis Humanae, sobre la dignidad humana, que está en estrecha vinculación con la libertad de conciencia, que es mantener buenas relaciones entre el poder civil y el poder religioso. Es mantener una relación armoniosa, respetando las autonomías. Ni el Estado interviene, como ocurrió en Francia durante la excesivamente romantizada Revolución Francesa, o lo que ocurrió en México en 1936-37 con el gobierno de Plutarco Elías Calles, donde se inicia la Guerra Cristera. Es un gran movimiento muy interesante, un fenómeno extraordinario de resistencia armada también de parte de los cristianos en contra de un gobierno corrupto que pretendía erradicar el cristianismo. Entonces, respetando las autonomías, cada quien en su esfera, y no tiene que haber ningún problema. Correcto. Alejandro, ¿tú consideras que en algún momento puedas incursionar en política, digamos, partidaria concretamente, no solamente teórica? Me gustaría, claro que sí. ¿Esa es una de tus aspiraciones? Sí, formar parte del Congreso de la República. Me gustaría. Es una de mis... Correcto. Mira, está bueno que lo sueños, y dentro de los... infantiles, digamos. Dentro de los sueños, te iba a decir. Y alcalde también me gustaría. Claro. Sí, también es un... Es un pastor a considerar. Una idea, sí, es una idea que... Bueno, la estoy madurando desde hace un buen tiempo. Me gustaría revertir todo lo que ocurre aquí y embellecer la ciudad, que es en el fondo el principal objetivo del alcalde. Claro. Belleza, orden. Y bueno, sí, belleza y orden, principalmente. Ahí te meterías en un berenjenal, ¿no? En un problema, en un follón, como dicen los españoles, porque el mundo de las ideas y el mundo de la praxis política como tal, aplicada, son dos mundos completamente distintos. Y tienes que tener un temple, una coraza ahí y piel de cerdo para aguantar todo lo que venga. Sí, pero aún así. Sí, aún así, pero mira, en la historia también existieron personas que se dedicaron a las actividades intelectuales y que fueron también congresistas, políticos. Gramsci, hemos mencionado el caso de Gramsci, que fue miembro de la Cámara de Diputados. Tenemos a Víctor Andrés Belaúnde, en Perú, miembro de la generación del 900, a don José de la Riva Agüero Yosma, también, que fue también miembro de la generación del 900 y fue ministro de Educación, creo que estuvo en el Congreso. Matemáticos, hemos tenido un matemático peruano en el Congreso representando a la Mayeque. Es decir, la única cosa que no piensa es la máquina, todos somos intelectuales, en cierto modo. Por ejemplo, nadie se le ocurriría ver como regidor o alcalde, por ejemplo, a un Einstein, ¿no? Ajá. Claro, entonces, a lo que voy es, a veces hay que tener, yo te dije hace rato, hay que tener mucho temple para llegar a tomar esa decisión, y sobre todo si tienes el respaldo, el apoyo y tal, porque a veces te agarran de una cosa y de otra, ¿no? Ya son tus obras las que hablan, ya no solamente tus ideas, Sí. ¿no?
Bueno, yo te felicito y te aliento a que vayas por ese lado. Tienes el respaldo de aquí de los amigos de la casa, así que cuenta con eso si en algún momento decides participar seriamente en el asunto. Profesionalmente. Dentro de los partidos políticos ahora, ¿cuál es el que más te simpatiza? Digamos, ligeramente. Por ahora, como van las cosas, no es uno solo, porque hay figuras de varios partidos que me llaman la atención. Figuras, entonces. Popular sería el partido, a mi juicio, más sensato, ¿no? Renovación Popular. Sí, sería el partido político por la congresista. No, ahí te van a destruir, es decir, pero está muy bien. Un facho, ella es la clásica que estás acostumbrado. Sí, pero el disenso es parte fundamental de la democracia. Totalmente. El orden democrático se constituye a partir de la pluralidad de pensamientos, así que no tendrían por qué, en todo caso, refutar mis argumentos, ¿no? Pero también me llama la atención la congresista Tudela, Adriana Tudela, Milagros Aguayo. Me gusta mucho Altuve, por ejemplo, Fernando Altuve, intelectual, correligionario también. Él va por Avanza País, ¿no? Por Avanza País. Por Avanza País y al Senado. Es un criptomonárquico. Philip Butters. Philip Butters, he escrito un artículo crítico sobre él, el nuevo Pigmalión, recordando las metamorfosis de Ovidio. Se va moviendo, ¿no? Se va moviendo, que él ha construido una imagen mediática, una personalidad que yo no sé si... ¿Hasta qué punto es real, no? ¿Hasta qué punto es real? Sí, y también no sé hasta qué punto el pueblo peruano va a sentirse identificado con él, porque es egocéntrico, cae permanentemente o excesivamente en el egocentrismo. En la vanidad, ¿no? En la soberbia. En la soberbia, en la hibris, como decían los griegos. Cree estar dotado con mayores capacidades intelectuales que los demás. Y yo no sé si el pueblo peruano es así, sino más bien más sencillo. ¿Y cuánto puede gustar esa seguridad en sí mismo, digamos, de la gente? Por eso, no sé si la construcción que ha hecho de él mismo como Pigmalión, que formó a Galatea, no sé si será efectivo electoralmente. A lo mejor mediáticamente, en el plano comunicativo, funciona perfectamente. Pero en el plano político yo no sé hasta qué punto el pueblo podrá sentirse identificado. Porque uno gana en cuanto ha apelado a las emociones del votante, ¿no? Finalmente. Y cuánto se identifica el votante por el candidato que está, digamos, eligiendo. Sí. Ese caso es Pedro Castillo. Claro. Y cuánta sintonía hay con el pueblo. Hay una obra muy interesante de Plutarco, del siglo pasado. Plutarco que él da consejos a los políticos. Muy interesante. Y da un consejo mínimo. Sí. El pueblo ateniense en general camina con lentitud. Ya. Entonces los gobernantes, ¿cómo tienen que caminar? Con lentitud. Y el ritmo. Y el ritmo de ellos. En el andar. Hasta ese punto llegaba la observación de Plutarco, dando sus consejos políticos para los futuros políticos. Y eso mismo, una persona no puede ser soberbia, porque el pueblo en realidad desprecia la soberbia, además de ser un vicio capital, desprecia la soberbia y tiene que ser algo más sencillo, más natural, etc., ¿no? Pero eso depende de la concepción y del ethos. ¿La ética? El pueblo. El ethos, sí, la ética va incluida en el ethos. La moral, ¿no? La moral. En el caso por ejemplo, de las propuestas que tú quieres plantear, por ejemplo, la de ser alcalde o la de ser, por ejemplo, congresista, no para las que vienen, evidentemente será de acá a las próximas. Estamos hablando de un proceso de maduración. 4 o 5 años. Cambio aquí, claro. De opinión. Porque en la esfera intelectual, en la esfera de las ideas, me parece que funciona bien también tu discurso. La gente que se adhiere a tu pensamiento, me imagino que debe celebrar que estés ahí y no tanto en el otro lado. No sé, a mí me da un poco de hasta pena lo que me cuentas, pero te aliento a que vayas por ese lado si consideras que yo votaría por ti, evidentemente. Pero me daría un poco de pena que te metan al fango y te saquen. Hace muy poco, Miklos Lucas, lo tienes, iba a postular al Senado, pero ya desechó la... ¿Desistió? Sí, desistió. ¿Y por qué? Yo creo que por lo que dices. Prefiere estar en el plano intelectual, prefiere que... De las ideas, de la mundo de la difusión. Sí, en la esfera abstracta de las ideas antes de ir al terreno de la política, que en general uno termina manchándose. Hablando de Miklos Lucas, ¿cuáles son los intelectuales así públicos que ahora te están más o menos interesando? Miklos es uno de ellos, por la vertiente transhumanista, creo que es un enfoque que prácticamente nadie lo habla, nadie lo dice, no se habla mucho.
Tocamos con el señor Carlos Arenas, profesor. ¿Transhumanismo? Tocamos aquí en Acento Libre hace mucho tiempo, ya 4 años atrás. Sí, es un tema que... Sí, viene cada tanto. El hijo de Vitocho, por ejemplo, no recuerdo el nombre ahora, es un especialista en transhumanismo, es ateo, él obviamente que está a favor. Y grandes críticos del transhumanismo, Carlos Blanco, por ejemplo, en España, una persona que pudo comentar mi libro hace muchos años, fue considerado niño prodigio. Es el descifrador de jeroglíficos más joven del mundo. Así se le consideró, sabía el egipcio, además políglota, bueno, físico. Claro, ese niño genio. Sí, el niño genio español. Bueno, él también habla sobre el transhumanismo y está en contra. ¿Qué edad tiene ya ahora? Porque ya no está... Tenía 37. Era niño hace 25. Era teólogo, químico, filósofo. Era católico, se ateo. volvió agnóstico ahora. No era católico, se volvió agnóstico. Sí, pero eso, yo he pasado por eso también. He pasado por ateísmo, por agnosticismo, ahora soy deísta y así son tendencias que van dándose. También Miklos, perdón, para cerrar la idea. ¿Sí? Miklos, Alberto Vuela, que es el filósofo argentino, y una persona que me gustaría comentar para que la vayan a buscar, ¿sí? Que es el profesor Ángel Pareto. No lo tengo, me viene ahí. Teórico de cine, un crítico cinematográfico argentino. Filósofo, es el mayor experto en Hollywood, en cine clásico. Ha publicado libros sobre Hitchcock, ha publicado sobre Vincente Minnelli y sobre Howard Hawks, o creo que está en proceso de elaboración esa obra. Es un gran crítico cinematográfico y un filósofo de primera categoría que además conocí en Argentina, estuve con él en su casa y me regaló su libro sobre la teoría de la clase B, que no recuerdo ahora el título. Dominio eminente. Dominio eminente, teoría de la clase B. Bueno, es un título más largo, no recuerdo ahora. Y en cuanto a publicaciones, hay aparte de artículos, claro, hay un libro que está por ahí a la vista, como Carta de un suicida. Por ahora no, pero... Qué complejo, Carta de un suicida, hay que tener referencias. Sí. Cada tanto recurro a libros solamente para ver con qué novedad me viene. ¿no? Heróstrato, el inseminable. Mi estimado Alejandro, ha sido un gusto tremendo que estés por acá por Acento Libre. Bueno, ha pasado 4 años, pero para que vean que no hay algo predominante ni algo selectivo. El Señor ha querido venir en esta oportunidad y lo hemos recibido con todo el aprecio y el cariño que conoce de nosotros. Y nos despedimos y nos vamos ahora a una segunda o tercera oportunidad en esta ocasión. Claro que sí. Tu palabra final, por favor, a la gente. Muchas gracias por la invitación, estoy satisfecho. No, él viene del equipo, entonces sí. No, omite su... Pero vine con la mejor disposición de ánimo para resolver las preguntas que surgirían espontáneamente y espero haber respondido acertadamente y que sea interesante para el público, que le haya nutrido porque en algo, ¿no? Que le haya servido para edificar algo nuevo, que haya conocido algo nuevo, que haya descubierto algo nuevo y que le sirva de una nueva forma, una perspectiva distinta para pensar de forma diferente la realidad. Listo, muchas gracias con todo, nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.